¿Se han preguntado cuántos parlantes se pueden conectar realmente a un amplificador? ¿Qué forma de conexión debo utilizar para tener menos pérdidas por la distancia? ¿Y si es realmente importante tener los altavoces con más bateaje? Estas y muchas otras dudas más las vamos a resolver en este webinar para el mejor diseño de un sistema de audio. Todo comenzó con una capacitación para explicar la optimización en la conexión de muchos altavoces en un solo amplificador, es decir, líneas de voltaje constante, un tema que aún para muchos ingenieros graduados que entraban en nuestra empresa encontraban asombrosamente desconocido. Pero resulta que también nos dimos cuenta de muchos otros mitos como el de los watts en los altavoces, y acá los vamos a desenmascarar, así como otros conceptos en la estructura completa de un sistema de audio en los que se tenían ciertas concepciones fragmentadas y que no contribuían al desarrollo óptimo de una solución de audio distribuido. Acá les vamos a dar unas ideas prácticas de una manera estructurada que les permitirá hacer un muy buen diseño de audio para sistemas de llamados, anuncios, ambientación musical y hasta enmascaramiento de ruidos. Continúen hasta el final y les daremos la forma de accesar a una tabla de selección que les ayudará a diseñar el sistema más automatizadamente. Primero, tenemos que conocer la estructura básica de todo sistema de audio. Sin excepción, todo sistema debe de tener cada una de las siguientes etapas: contenido, preamplificación y mezcla, procesamiento, distribución, amplificación y reproducción. El contenido puede ser producido en vivo a través de micrófonos o puede ser pregrabado, es decir, que fue capturado anteriormente y se encuentra almacenado ahora en algún medio como puede ser MP3 o sistemas de streaming como Spotify, o inclusive sistemas de streaming privados de la misma empresa. Ya sobre los mensajes en vivo y los diferentes tipos de micrófonos para la captura más apropiada los veremos más adelante. Ahora solo es importante saber de la importancia de esta etapa. La preamplificación toma estas señales que vienen normalmente muy bajas y las eleva para que puedan ser manejadas sin ruidos y pérdidas. Así que ya pueden mezclar los diferentes contenidos si así fuese necesario. Por ejemplo, un micrófono sobre alguna música. Allí mismo pueden determinar cuál de estas señales puede tener más prioridad que las otras, es decir, mensajes de mayor importancia que enmudecen otros. El procesamiento toma estas señales y les hace algunas modificaciones, quitando frecuencias que molesten y elevando otras que pudieran hacer falta para entender mejor el mensaje, o inclusive anulando algunas que pudieran estar causando retroalimentación, ese molesto pitido que ocurre cuando un micrófono capta el sonido de un altavoz cercano, o también reduciendo señales que vienen muy altas o muy bajas. En la parte de distribución es donde se decide estas señales de mensajes o música hacia dónde se quieren dirigir, o a una zona o a un área específica, o hacia varias zonas determinadas o hacia todas. La amplificación es donde se toman las señales y se eleva hasta el punto que los altavoces puedan convertir estas señales eléctricas en señales acústicas. Y finalmente, en la reproducción es donde todas estas señales electrónicas o digitales se convierten en ondas sonoras análogas que viajan en el aire y que es lo que nosotros escuchamos. Todas estas etapas son requeridas, pero es posible que se encuentren en algunos equipos en donde varias de ellas están integradas físicamente en uno solo, y por eso aparentemente pareciera que no están, pero de una u otra manera sí existen. Por ejemplo, tenemos el XAM240A, que es un mixer con amplificador incluido, que inclusive tiene sintonizador de radio y un slot para instalar una tarjeta SD y un drive USB que contenga la música pregrabada. Tenemos el XAM6120, que además de mixer y amplificador tiene una matriz de distribución de señales. O el XAP7, que es un amplificador de pared que incluye un receptor Wi-Fi y Bluetooth para recibir el streaming de contenido desde un celular, además de fuentes cableadas y que permite mezclarlas y procesarlas. Tiene 8 amplificadores de 25 vatios que pueden ser enrutados a 2 diferentes zonas, todos manejados desde su interfase táctil de fácil operación. Muy útil para audio en apartamentos, consultorios médicos, habitaciones de hoteles o pequeños almacenes comerciales. O el XPAT630WF, que es un altavoz que incluye amplificador y un receptor Wi-Fi para recibir el streaming de contenido desde un celular, y que al poderse integrar varios de estos juntos le va a permitir hacer un sistema multiroom muy práctico en casas, consultorios o boutiques. Entendiendo lo anterior, vamos a ver los pasos lógicos para la creación de un mejor sistema de audio distribuido. Primero les indicaré cuál será el orden y luego ya lo veremos con más detalle. El primer paso es determinar qué es lo que queremos reproducir, qué es el mensaje, qué ambiente o qué información queremos compartir y hacer resaltar.
Y esto es determinar muy claramente cuáles y cuántos son los contenidos que queremos distribuir y en qué medio están almacenados o desde qué puntos en vivos queremos crearlos. Luego, tenemos que determinar en qué espacios físicos queremos que estos mensajes se reproduzcan, es decir, dónde están ubicadas las personas que queremos que estén informadas o estén entretenidas. Ya con esto viene la selección apropiada de altavoces para que tengan el cubrimiento más apropiado determinando su potencia. Esto lo haremos desenmascarando uno de los mitos más grandes en audio y es el de los watts. Si ya conocemos los altavoces necesarios en características y cantidades, ya podemos encontrar el amplificador más apropiado para que los altavoces suenen bien, pero tampoco los vamos a quemar, y este es el siguiente paso en el diseño. Ahora es un buen momento para preguntarse, ¿y cómo se harían todas estas conexiones? Bien pueden hacerse con tecnología tradicional, es decir, usando cables análogos, o ya puede ser con protocolos IP. Finalmente, con todo esto en mano, conociendo las entradas necesarias y los amplificadores requeridos, solo es llenar el espacio de los equipos o equipo en caso que se solucione con uno solo integrado que nos dé la mezcla, procesamiento y distribución requerida. Toquemos rápidamente la parte de cableados y tipos de señales usadas en todo sistema y comencemos con las análogas tradicionales. Primero, tenemos la señal de micrófonos. Esta es una señal de muy baja potencia, normalmente medida en milivoltios, y por eso es más susceptible a ruidos e interferencias. Para esto existen unos circuitos llamados balanceadores y unos cables blindados especiales que permiten en teoría tirar hasta 80 metros de cable, pero esto va a depender mucho de las interferencias electromagnéticas del entorno o cruces con cables eléctricos que se encuentre. Hemos visto casos donde hemos tirado tramos más largos sin problema, pero esto ya es riesgo de cada uno. Nuestra recomendación es no exceder esta distancia. Lo importante acá es mantener siempre estos cables lo más separados posibles de otras señales de mayor potencia que pudieran interferirlo. La siguiente señal es la señal de línea. Es una que normalmente es medida ya en voltios, no milivoltios. Es menos susceptible de deterioro que la de los micrófonos, pero aún hay que tener en cuenta, así que si necesitamos tirar tramos de más de 7 metros en ciertos lugares, es bueno comenzar a balancear la señal. Las señales balanceadas normalmente las distinguiríamos porque vienen con dos cables y un blindaje positivo, negativo y tierra, y vienen en conectores XLR como los que vemos en estos mixers de Dream Sound. Podemos ver también acá un diagrama de los diferentes tipos de conexiones que hay. Y finalmente, la señal de altavoces. Esta es la de mayor potencia. Normalmente está medida en decenas o cientos de voltios. Normalmente para sonido distribuido vamos a usar 100 voltios. Ya si vamos a hablar del mundo digital, encontraremos que el transporte se hace mayormente por un protocolo que ahora se está convirtiendo en casi un estándar, llamado Dante. Este es IP capa 3, por lo que se puede usar en la misma red y con los mismos switch que tiene el edificio. Esto lo podemos ver en los micrófonos XMIC 01D, que ya vienen equipados con Dante, o los amplificadores multicanal XA4350D, o inclusive en altavoces autoamplificados como los XPAT 630D. Por supuesto, también existen algunas conexiones inalámbricas, como las que tienen los mixer amplificados XAM120, que vienen con conexión Bluetooth, o la de los amplificadores de pared con pantalla táctil e interfaz de fácil manejo XAP7, o los altavoces autoamplificados XPAT630WF por medio de Wi-Fi. Ahora sí, ya vamos a comenzar en materia práctica. Miremos con más detenimiento cada una de las etapas en su orden sugerido de diseño que habíamos mencionado anteriormente. Y como vemos en el esquema de arriba a la derecha, comenzaremos con las fuentes de sonido. Por supuesto, cada una de estas etapas que vamos a hablar acá requeriría de todo un curso de varias horas para analizarlas con mayor detenimiento. Acá solo vamos a dar las ideas prácticas. Podrán encontrar micrófonos como los XMI 303C de mesa que se pueden utilizar tanto para llamados por tener un botón de activación en su propia base como para ciertos salones de reuniones, ya que por su respuesta de frecuencia permiten esta calidad de sonido. Pero también los podrán seleccionar, como los habíamos dicho anteriormente, en su versión IP llamada XMIC 01D con protocolo Dante. En algunos casos pueden requerirse micrófonos con selección de zonas para así poder decidir hacia dónde se envía el mensaje, como lo hacen los XMAM 6000RM. Lo importante acá es determinar cuántos puntos de captación de anuncios son los que se desean tener. Ahora, ya en la parte de contenido que sea pregrabado, lo más normal es que se use música que esté en una USB o memoria SD. O también puede ser
que esté en su celular y la quieren recibir por Bluetooth o también por una emisora de radio. En algunos modelos como el XAM240 van a encontrar todos estos elementos incluidos, pero también puede ser el caso que la música esté en su computadora y que quiera hacer la conexión a través de la salida de 3.5 milímetros que tiene esta hacia una de las entradas de línea que disponen prácticamente todos los equipos de Dream Sound. Si ya sabemos qué mensajes queremos distribuir, ahora tenemos que pensar a dónde. Acá debemos identificar en dónde están ubicadas las personas a las que queremos que les llegue la info o la música. Esto normalmente lo ayudan a identificar muy bien el usuario final del sistema y esto va a variar de proyecto en proyecto. Puede ser por pisos o puede ser por áreas de atención, por sectores, etcétera, etcétera. En los sistemas más básicos normalmente son de una zona en general, es decir, el mismo mensaje y la música se va a escuchar en todos lados de manera simultánea. Y equipos como los XMA120 lo pueden hacer sin problema. Incluso si se quisiera que automáticamente la música se baje de volumen mientras se hace el anuncio, este equipo lo puede hacer. En otros casos es posible que esa misma zona se desee interrumpir la transmisión para ciertos sectores, de manera que el mensaje se dirija hacia un punto, pero a otros puntos no los escuchen. En este caso, equipos como el ZXZMA350 tiene la capacidad de dividir su amplificador de 350 vatios en 3 zonas, o el XMAZ500 que divide sus 500 vatios en 6 zonas. Por el costo tan competitivo que tiene un equipo como el XMAZ350, es posible que en algunos casos, así solo sea requerida una sola zona, se use en esta aplicación, ya que tiene la libertad de enviar la potencia completa de los 350 vatios a una sola zona. Finalmente, en casos más avanzados, se desea es que de manera simultánea se esté enviando un anuncio a una zona mientras que en otras se está enviando otro anuncio totalmente diferente o diferentes tipos de músicas para diferentes zonas. Y ya para esto entra el concepto de matriz y equipos como el XMAM6120MX que tiene 6 entradas y 6 amplificadores de 120 vatios pueden rutar simultáneamente cada una. En resumen, lo importante en esta etapa es identificar cada una de las zonas, los sectores que queremos cubrir y tener claro sus características de forma y tamaño. Ahora ya viene lo que puede ser el paso más crítico y determinante en el diseño, la escogencia de altavoces. Lo que vamos a hacer acá es tratar de resumir en pasos prácticos esto que es un arte y una ciencia para que sea lo más fácil y entendible posible. Pero para esto tenemos que comenzar a entender un poco de teoría antes. Ya les había dicho lo del mito de los watts y vamos a comenzar a derrumbar esto. Nosotros no percibimos watts, lo que nosotros realmente percibimos es sonos, que son mejor medidos en decibeles. Watts es una medida de trabajo o consumo que no significa directamente qué tanto escuchamos. Nosotros no queremos simplemente algo que consuma más, nosotros queremos algo que nos dé la percepción apropiada a lo que necesitamos. Muy fácil de entender este es con el concepto de las bombillas LED. Una bombilla de 20 watts puede lograr el efecto lumínico de una de 100 watts tradicional, es decir, 80% más de eficiencia. Así que a nosotros no nos debe importar cuántos watts puede consumir un altavoz, sino cuánto sonido me puede dar, es decir, cuántos decibeles de SPL, presión sonora, produce. Entonces, para calcular más efectivamente esto, deberíamos pensar en decibeles inicialmente, y para esto nuestro nivel base es el nivel de ruido ambiente del sitio, que también es medido en decibeles. Si nosotros terminamos diseñando un sistema que esté igual o por debajo del nivel de ruido, estaríamos botando el dinero. Y si lo estamos diseñando muy por encima, estamos ya generando una fuente de contaminación auditiva. Ya vamos entonces a darles unas pistas para hacer estos cálculos lo más fácilmente posible, aún para personas sin experiencia en audio antes. Por supuesto, existen software avanzados de modelación, herramientas de medición precisas y muchos conceptos técnicos avanzados que no alcanzaremos a tocar acá y que para proyectos con el presupuesto asignado para invertir en una consultoría de diseño muy precisa, muy avanzada y muy profesional pueden contar con nosotros para ayudarles en esto. Acá van a encontrar la teoría básica y práctica real detrás de esto. Debemos considerar como ruido todo aquel sonido que no sea deseado. ¿Y qué tanto tenemos que estar por encima de este nivel de ruido para que podamos percibir adecuadamente lo que queremos reproducir?
Si nuestro propósito es generar música ambiental, deberíamos de estar al menos 3 decibeles por encima de este nivel de ruido. Esto es apenas perceptible. Va a generar un ambiente sin llamar demasiado la atención, va a ser parte del espacio, pero sabremos que ahí hay algo. En algunos casos hasta 6 decibeles es aceptable. Más de esto ya se convierte en algo muy notorio para considerarlo ambiental y podría molestar a algunas personas. Pero si nuestro propósito es que la música esté en primer plano, es decir, que sea un poco más notoria, tenemos que estar al menos entre 9 y 12 decibeles por encima del nivel de ruido. Esto se usa mucho en tiendas tipo boutiques, que quieren que cuando las personas entren sienten la emoción de estar en un espacio que les van a traer imágenes y sensaciones determinadas sin dudarlo. Para anuncios, mensajes e inclusive evacuaciones, los anuncios de voz tienen que realmente, para que se escuchen, para que la gente pare y entienda lo que se quiere decir, estar por lo menos de 10 a 15 decibeles por encima del nivel de ruido. Y finalmente, si lo que queremos es un concierto, una discoteca o cualquier otro sitio en donde vamos a hacer que el audio sea protagonista, deberíamos de estar entre 15 a 20 decibeles por encima del nivel de ruido. Ya después de haber determinado qué tanto tenemos que estar por encima del nivel de ruido, el siguiente paso lógico es conocer cuál es el nivel de ruido de cada área que vamos a sonorizar. Con un sonómetro bien calibrado se pueden tomar medidas muy precisas, pero si no se tiene el presupuesto para tomar estas medidas con los aparatos adecuados o si el sitio no ha sido construido, podemos usar una tabla que nos da una idea general de qué es lo que se ha encontrado normalmente de ruido en estos diferentes lugares. No se preocupen por memorizar estos valores que ven en la tabla, ya que al final de esta presentación les vamos a dar un link que lo van a poder descargar y allí van a estar todo esto indicado claramente. Dejemos por un momento la parte de la teoría acústica y miremos un poco más de los altavoces y sus especificaciones. Primero, tenemos que determinar en dónde podemos, por estética y funcionalidad, instalar los altavoces. Y puede ser en el techo como en los XPT66H o si lo requieren con caja protectora los XPT630HTM o si el techo es muy alto y los necesitamos suspender los XPS530K. O puede ser para instalar en pared como los XPM530 o los XPC40C o XPJ30C para jardín y XPP30 que además son para intemperie. Ahora miremos la parte de las especificaciones técnicas. Como me imagino, ya deben de suponer que lo primero que vamos a mirar es la eficiencia del altavoz, es decir, cuántos decibeles produce. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero es tomar la hoja de especificaciones del producto y encontrar este dato. En este caso, tomaremos como ejemplo el XPT66H, un altavoz de alta eficiencia, y podemos ver que con 1 vatio a 1 metro de distancia nos va a dar 93 decibeles. Entonces, ¿qué pasaría cuando le inyectemos los 6 vatios de aguantes que este tiene? Esto se puede calcular con unas fórmulas matemáticas, pero tenemos una tabla que podrán bajar de nuestra página en donde al indicar los datos de potencia y sensibilidad nos va a dar el resultado. En este caso nos indica que con 6 vatios nos produce 101 decibeles cuando nos vamos a estar a 1 metro de distancia de este altavoz. Ahora, como el altavoz estará instalado en el techo y vamos a suponer que las personas van a estar a unos 3 metros de distancia de él, igualmente vamos a necesitar unos cálculos matemáticos que nos puedan sacar esta información, pero fijémonos mejor en la tabla. Luego les explicaremos el manejo completo de esta tabla. Según esto, vemos que nos entregará a 91 decibeles. Este es el número que tenemos que comparar contra el nivel de ruido deseado para ver si sí es suficiente. O inclusive podemos bajarle potencia si fuera el caso. Pero antes de hacer esta comparación, sigamos mirando otro factor importante. Ya sabemos qué tan duro va a sonar el altavoz. Ya sabemos que vamos a estar al frente de él. Pero otro punto importante a notar es el área, el espacio que cubre de manera homogénea. Un altavoz típicamente tiene una cobertura de 90 grados. Esto es una generalización. La mejor forma de saber esto es viendo las especificaciones. Y allí hay unos diagramas polares. Tomemos como ejemplo del XPT630H. Esta cobertura vemos que varía según la frecuencia en que se mida. Por eso lo más importante es fijarse en la de 1000 Hz, que es la frecuencia central para la voz humana. Pero ¿cómo vamos a calcular esto? ¿Cómo lo vamos a representar en el espacio físico?
nuevamente con unas fórmulas matemáticas o con un software de modelación. Pero acá usemos también la útil tabla que encontramos en nuestra página web. Si nos fijamos en la tabla de ayuda que tenemos en Dream Sound, nos indica que a los 3 metros de altura el altavoz nos va a cubrir un espacio de 6 por 6 metros, es decir, 36 metros. Y también en la misma tabla podemos ver que el extremo de los 36 metros vamos a recibir 84 decibeles. Hay algo que a veces no se percata a primera vista y es común que algunos clientes nos indiquen que como el techo es más bajito, entonces van a necesitar menos altavoces. Tal vez en potencia esto sea cierto, pero en cobertura no, es lo contrario. Lo podemos mejor ver en esta gráfica y ver que a la medida que nos acercamos el área de escucha, se va a estrechar cada vez más la cobertura. Así que entre el altavoz esté más alto, más área va a cubrir y entre más bajo, menos área va a cubrir. Ahora sí juntemos todo lo aprendido hasta ahora. Si tuviéramos un supermercado que según la tabla que podemos esperar es de 70 decibeles de nivel de ruido ambiente y queremos hacer anuncios para que las personas que estén de compras allí entiendan con suficiente audibilidad, es decir, 12 decibeles por encima del nivel de ruido ambiente, nuestro altavoz en toda el área de cobertura debería ser capaz de producir por lo menos 82 decibeles de SPL. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, usemos la tabla como elemento de guía y vemos que el XPT66H a 3 metros de altura y con 6 vatios de potencia nos va a cubrir 36 metros cuadrados con 84 decibeles en sus extremos. Y como lo requerido es 82 decibeles, este trabajaría sin problema en esta aplicación. Si dijéramos que el área total del lugar a sonorizar es de 200 metros cuadrados, nos va a dar la división de 5.5 altavoces. Esto los aproximamos a 6, así que con 6 altavoces tenemos para cubrir estos 200 metros cuadrados sin problemas. Juguemos un poco más con la tabla para que vean su utilidad en proyectos donde no hay el presupuesto ni el tiempo para simulaciones acústicas de más detalle y profundidad. Al finalizar este webinar van a encontrar un código QR que les va a dar un link para que bajen este archivo. Este archivo tiene esta primera pestaña en donde están los pasos resumidos. Y el primero es donde determinaríamos si el sistema lo necesitamos para evacuación, sí o no. Aquí le podemos decir qué tipos de micrófonos vamos a necesitar, si son de mesa, si son de muros, si son inalámbricos, las cantidades y el tipo de fuentes de música ambiental que vamos a usar, si es USB, si es Bluetooth. Con esto van a tener ya muy claro cuáles son las fuentes que necesitan. Luego aquí podemos determinar cuántas son las zonas de altavoces que se van a necesitar, si son 3, si son 1, si son 5. Si estas zonas se van a hacer con selección individual o si estas zonas se van a hacer con trabajo matricial simultáneo. Luego tenemos acá el espacio para colocar cuántos metros cuadrados es que tiene cada una de estas zonas. Y acá es donde vamos a ir a la selección de los altavoces. Cuando le vamos a dar acá, vamos a ver la tabla donde tenemos unas casillas que están en verde, las cuales son las que nosotros vamos a diligenciar con la información. Aquí tenemos los diferentes productos que tenemos, los diferentes altavoces, su instalación, cuál es la sensibilidad, cuáles son los vatios y aquí es donde vamos a decir, por ejemplo, el XPT66 vamos a instalarlo a 2 metros. Estos son los grados. Y aquí es donde le decimos qué es el tipo de sonorización que vamos a hacer. Si va a ser música ambiental, si va a ser música en primer plano, si va a ser anuncios, si va a ser refuerzo sonoro. Y aquí le vamos a dar el tipo de espacio. Si es un estudio acondicionado, si es un hogar tranquilo, si es una oficina, si es un restaurante concurrido, auditorio, si es una tienda, una aula tradicional, una cafetería. Cuando nosotros le damos clic acá, esto me va a hacer los cambios basados en las tablas que ya habíamos visto. Si acá le decimos cuántos son los metros cuadrados, si vamos a decirle acá que es de 500 metros cuadrados, entonces ya el sistema me hace el análisis, me dice cuánto es el SPL total a 1 metro, cuánto es a 2 metros, cuántos son decibeles vamos a encontrar, aquí serían 95. Él me va a cubrir a 2 metros, me va a cubrir 4 metros lineales, o sea 16 metros cuadrados y en los extremos de esos 16 metros cuadrados son 88 decibeles. Por lo cual él me dice que me funciona basado en el nivel de ruido
y la sonorización que vamos a hacer. Entonces me dice que funciona y me dice que para esos 500 metros necesito 32 unidades y el total son 192 vatios. Si yo acá le digo que lo voy a poner a 6 metros, él acá me dice que cuánto me cambia esto, cuántos metros cuadrados serían en este momento, serían 144 metros cuadrados y me serían 78 decibeles. Pero si yo le digo que esto no va a ser un restaurante concurrido, sino que va a ser, por ejemplo, una cafetería, un bar, un aeropuerto, él me va a hacer los cálculos y él me va a decir que aquí sí no me lo recomienda. ¿Por qué? Porque si yo sumo el nivel de ruido de una cafetería con los 12 decibeles de la sonorización, me van a dar más de los 78 decibeles que me está dando en los metros cuadrados que tengo acá. Así que aquí con esto puedo tomar cada uno de estos y hacerle un análisis muy rápidamente. Y tengo un espacio para yo poder crear algún altavoz que sea extra que yo quiero. Aquí tenemos la parte, esta tabla que les sirve de referencia, la música ambiente, cuáles serían los niveles, la música en primer plano y los niveles de ruido típico. Así que acá tenemos esto que les va a ayudar bastante en determinar el cubrimiento y número de altavoces requeridos. Ya regresando a la presentación, continuemos. Y otro aspecto importante a tener en cuenta en los altavoces es su respuesta de frecuencia. ¿Qué es esto? Pues resulta que los humanos nacemos escuchando sonidos entre 20 Hz y 20.000 Hz. A medida que vamos envejeciendo, vamos reduciendo este rango, pero esto nos sirve como un buen parámetro de medición. Siendo 20 Hz los sonidos más graves que percibiríamos y 20.000 Hz los más agudos. Nuestro centro y donde tenemos más poder de captación estaría entre 1000 y 2000 Hz, siendo no por casualidad el espacio donde se concentra la inteligibilidad de nuestras voces. Cuando busquemos un altavoz, tenemos que también tener en cuenta qué deseamos reproducir y que este altavoz cubra este rango de la mejor y más estable manera. Y esto lo vamos a ver en la respuesta de frecuencia, que tomando como ejemplo el XPT630HM, vemos que nos dice que está entre 60 Hz y 20.000 Hz. Pero es bueno que no nos quedemos solo con esto. Algunos usuarios más avanzados y que no quieren dejarse engañar revisan la gráfica de SPL versus frecuencia. Esta expresa mejor esto, ya que en muchas ocasiones en la tabla de especificaciones no nos dicen con qué grado de variación lo cubre, y hay ciertos productos que mejor ocultan esto para hacerse lucir mejor de lo que realmente son. Para una sonorización ideal, esta respuesta no debería tener variaciones significativas, desde la frecuencia más baja hasta la frecuencia más alta que puede cubrir el altavoz. Los altavoces de Dream Sound tienen otra característica importante para facilitar la implementación de un sistema de audio distribuido y son los taps de potencia. Imagínese que en una misma área las alturas de los techos varían o inclusive que los niveles de ruido varían y en algunas partes requerían 30 vatios de potencia, pero en otras con 7 vatios es más que suficiente. ¿Cómo haría yo para de una manera ágil o bajo un mismo circuito poder indicarle a cada altavoz exactamente cuánto quiero que le llegue de potencia? Esto lo podemos ver como en el caso del XPT630HT, que me indica que en la línea de 100 voltios puedo seleccionar la potencia a trabajar. Puedo escoger 30 vatios, 15 vatios o 7.5 vatios, solo con rotar una perilla selectora. Y ahí le indico cuánto deseo que este altavoz le pida al amplificador. Esto es muy útil en casos en donde un mismo circuito que cubre una misma zona voy a necesitar diferentes tipos de altavoces o el mismo altavoz a diferentes potencias. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar el amplificador apropiado? Ya este es el siguiente paso. Si ya sabemos cuántos altavoces necesitamos en cada una de estas zonas, y como ejemplo vamos a decir que sean 6 unidades, cada una a 30 vatios, el asunto ya es muy fácil. Vamos a necesitar un amplificador de mínimo 180 vatios. Pero para poder comprender mejor este concepto, vamos a mirarlo desde la parte técnica brevemente. Existen dos tipos de conexiones entre amplificadores y altavoces, la de baja impedancia y la de voltaje constante o también conocida como de alta impedancia. Como esta capacitación está enfocada a sistemas de audio distribuido, no nos vamos a centrar a hablar mucho de la de baja impedancia. Solo digamos que es para conectar en su caso típico 1 o 2 altavoces por amplificador y que la potencia del
del amplificador normalmente se va a distribuir equitativamente entre ellos y que normalmente está hecho para distancias cortas. La conexión de voltaje constante tiene la ventaja para nosotros que podemos colocar muchos altavoces en paralelo, es decir, uno detrás del otro, seleccionando cuánto quiero que cada altavoz consuma de potencia y me va a permitir tirar cableados muy largos sin mayores pérdidas. Esto es ideal para un sistema de audio distribuido. Bueno mencionar que existen dos estándares a nivel mundial, el de 70 voltios que es más usado en Estados Unidos y el de 100 voltios que es más usado en Europa. Si no hay ninguna regulación en el país que usted se encuentra, pues va a ser preferible utilizar la línea de 100 voltios, que es más eficiente que la de 70 voltios, permitiendo cables aún más delgados. Típicamente con cables 2x16 tenemos para distancias de hasta 1.2 kilómetros con pérdidas inferiores a 3 decibeles. ¿Cómo funciona esto? La salida del amplificador y la entrada de cada parlante tienen unos transformadores que me hacen unas correcciones a las impedancias, así que yo ya no me tengo que preocupar más por impedancias, solo por la potencia. Todos los altavoces se conectan en paralelo, es decir, un cable en donde todos los positivos de los altavoces van conectados uno detrás del otro y todos los negativos uno detrás del otro. El extremo del cable positivo se conecta en la salida del amplificador marcada COM, es decir, común, y el negativo en el marcado como 100 voltios. ¿Cuántos altavoces puedo conectar a una misma salida de un amplificador? Bueno, pues tantos como su sumatoria no supere la potencia del amplificador. Es decir, si el amplificador es de 240 vatios, puedo colocar 240 parlantes de 1 vatio cada uno. O como lo vemos en este ejemplo, 7 altavoces de 30 vatios y 5 de 6 vatios, que al final me van a sumar los 240 vatios que tenemos disponible. Aunque una recomendación es hacer los cálculos con un 80% de la potencia del amplificador. No porque no sea capaz de manejarla, sino porque por el rango dinámico que queremos que la música suene más alejada de la distorsión. Y también, para dejar espacio para futuras expansiones, es mejor dejar este espacio de reserva. Miremos el XAM240 en su parte posterior, así como también el XAM-AM6120 e identifiquemos esto de las salidas de los amplificadores. Como podemos ver, el XAM240 tiene una sola salida para altavoces por ser de una sola zona, pero el XAM-AM6120 tiene 6 amplificadores individuales, pero el principio, la verdad, es el mismo para cada uno de ellos. Igualmente, en el caso del XA4350 que tiene 4 canales de 350 vatios cada uno. Hay que poner cuidado que para estas conexiones de varios altavoces en paralelo no usemos las terminales de 4 ohmios u 8 ohmios. Estos amplificadores de DreamSound son capaces de trabajar también en baja impedancia, pero como les decíamos, esto es tema para otra capacitación. Acá concentrémonos en las salidas de 100 voltios. Ya tenemos prácticamente terminado el diseño. Ya tenemos los micrófonos y generadores de contenido, ya tenemos los altavoces y amplificadores requeridos, ya solo nos queda la parte de la electrónica del proceso. Ya lo único es encontrar dentro de nuestro portafolio el equipo que cumpla con las características que hemos recolectado al inicio. ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas zonas? Si se requiere que las zonas sean por selección tipo sector o por matriz para trabajo simultáneo. Y ahí es donde tenemos una gran variedad de productos que se acomodan a cada necesidad, desde sistemas simples de una zona hasta equipos de muchísimas zonas por transporte IP. Existen proyectos en donde sistemas de audio deberán cumplir unas normativas especiales para la audioevacuación en casos de emergencias y notificaciones masivas, los cuales vienen regulados por normativas como la EN 54 europea y en la cual DreamSound también les puede brindar soluciones. Para esto los invitamos a ver un próximo video en donde tocamos este tema con todas sus implicaciones técnicas. La buena noticia es que todos estos conceptos que aprendieron hasta ahora van a aplicar totalmente para estos otros proyectos de audioevacuación, solo que allí se complementarán conceptos como lo de redundancia, supervisión, mensajes pregrabados automáticos e interconexión a alarmas, entre otras. Ya con esto tenemos las bases para hacer un buen sistema de sonido, un diseño que logre lo esencial del audio. En nuestra página web podrán ver diferentes diagramas que los guiarán y facilitarán en la escogencia de estos sistemas. Vamos a navegar aquí un momentico para que los vean rápidamente. En nuestra página web
y en los manuales de los productos van a encontrar este tipo de diagramas que muy fácilmente les va a dar la idea de en qué se puede utilizar y cómo se puede utilizar cada uno de los productos. Acá tenemos, por ejemplo, cómo hacer un sistema de 2 zonas con un amplificador de pared en donde le vamos a poner 8 altavoces para un salón y otro salón y le vamos a conectar inclusive subwoofer. Otra opción acá sería un sistema multiroom de varios salones en donde tenemos parlantes amplificados en el techo y todo manejado desde Spotify o desde alguna aplicación que tengas con música en tu celular. Acá tendríamos, por ejemplo, un sistema de una zona con música ambiental donde estamos utilizando el amplificador XMA 120 o aquí uno ya para cuando necesitemos 240 vatios. También ejemplos de sistemas de 2 zonas de música ambiental y llamados o uno para música en vivo. También tenemos diseños en donde van a ver cómo se aplica el sistema X más 350 de 3 zonas seleccionables o uno de 6 zonas con matrix 2120 vatios, aumentándole la potencia a esta matrix con un amplificador aparte. O a lo mejor lo necesito que tenga normativas de evacuación con un sistema de 6 zonas, 500 vatios, que se puede aumentar también a muchas más zonas. O una matrix sin refuerzo, solamente con los 120 vatios por 6 que tiene ellas. También podría tener aquí un ejemplo práctico para que ustedes lo analicen, utilizando, como se fijan, la estación de llamadas que trae el sistema. O un sistema de 500 vatios para 6 zonas seleccionables, no matrix. O un sistema de refuerzo sonoro de 10 zonas. O un sistema de audio IP en donde vamos a tener micrófonos con pantallas táctiles, todo viajando a través de la red y con una serie de altavoces que pueden ser mucho más de 16 zonas. Podemos llegar hasta 90 o más zonas con este sistema IP. O si vamos a hacer un sistema de videoconferencias basado en Dante, en donde vamos a tener unos micrófonos en la mesa que van a estar transportados a través de Dante con este conversor LX-Mix 01D. Vamos a tener una pantalla, aquí nos estamos apoyando de una marca como Symmetrix para su pantalla táctil y su procesador DSP, y unos altavoces Dante con unas cámaras que también van a estar conectadas a través de USB a su computador que tiene el sistema de videoconferencias Zoom, Teams o el que sea requerido. Igualmente, si voy a hacer un sistema de llamados IP utilizando también Symmetrix y sus pantallas táctiles con los micrófonos Dante, y vamos a utilizar en algunas partes parlantes que vienen automáticamente en Dante. Otros utilizamos un amplificador que nos va a tener entradas Dante y nos tiene las salidas para las diferentes zonas. También algunas zonas las podemos controlar con volumen a través de estos equipos. Así que tenemos acá un montón de aplicaciones. Se van a dar cuenta que les va a servir de guía para hacer unos diseños mucho más fáciles. Ya volviendo a la presentación y finalizando, no olviden descargar nuestra tabla para el análisis de altavoces. Solo es que escanean este código QR que ven acá y los llevarán hacia un punto de descarga. También pueden solicitar nuestra certificación online para que la sigan al ritmo que sus obligaciones le permitan y al finalizar puedan recibir un documento que los distingue como profesionales con los conceptos esenciales para realizar un buen diseño de audio distribuido. Muchas gracias y generemos lo esencial de un buen sonido, un sonido de ensueño.